Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Te gustaría conocer mejor a Apolos? ¿Te gustaría saber uno de los momentos más difíciles y más deprimentes en la vida de Pablo? Bueno, quédate con nosotros y estudiemos juntos Hechos, capítulo 18. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarte esta mañana. Ya vamos más de 300 días estudiando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que te dé fortaleza. Si desde el comienzo has estado con nosotros, de veras que ya tengas el hábito de cada mañana levantarte y abrir las Sagradas Escrituras. Y si no, pues estamos en buen momento. Siempre es buen momento para profundizar en el estudio de la Biblia. ¿Dale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy muy interesante. Nos sigue presentando el segundo viaje misionero de Pablo. Y en este caso, recordemos que salió de Atenas y llegó a Corinto. Corinto, pues es una ciudad con cierta importancia en comercio, en el movimiento también cultural de esa época, en el Imperio Romano, pero que realmente fue conocida como un lugar de bastante perdición, de bastante pecado, de bastante maldad. Bueno, allí llegó Pablo y qué interesante, qué bonito es la historia y es cómo Dios va uniendo a las personas, porque allí llegó y conoció a un judío llamado Aquila y a su esposa que se llamaba Priscila. Ellos fueron expulsados de Roma por mandato de Claudio, y se sabe en la historia que sí, por bastantes conflictos que estaban teniendo con los judíos, les pidieron que salieran de allí y entonces se encuentran allí en Corinto. Más tarde se sabe en la historia que regresaron a Roma y también pues pudieron regresar para predicar el evangelio. Bueno, ¿por qué decía que es bonito y que el Señor une a las personas? Bueno, porque Aquila y Priscila tenían bastante fervor en el conocimiento de Cristo. Se entiende por la construcción de las frases que ellos ya conocían, ya sabían de Cristo, pero que ahora al encontrarse con Pablo se juntan. ¿Por qué? Bueno, los unía el oficio. Sabes que ellos se dedicaban a hacer tiendas. Y es que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque aunque se sabe, por ejemplo, que Pablo tuvo una posición económica de sus padres muy buena, aún así era como por tradición o era por enseñanza de la cultura judía que tenían que aprender un oficio. De hecho, se decía que el que no le enseñaba un oficio a su hijo le enseñaba a ser ladrón. Así que aunque Pablo tenía ciertos recursos, pues se entiende que debía conocer este oficio. Así que ellos trabajaron juntos, los unía el trabajo y también los unía la pasión por predicar el evangelio. Y apreciados amigos, me parece que eso es muy, muy importante, cómo Dios permite que nos reunamos, nos juntemos, conozcamos a personas que tienen la misma vocación, las mismas ideas, el mismo mensaje, con las cuales nosotros nos sentimos equipados, nos sentimos motivados, sentimos que son bendición para nosotros. Sentimos que a pesar de las dificultades y de las lágrimas de la vida, pues nos sentimos fortalecidos. Y yo creo que es un buen día hoy para que tú le expreses a aquellas personas que son una bendición en tu vida, que te ayudan a sobrellevar tus cargas, que te ayudan a sobrellevar tus problemas, pues que les expreses tu aprecio, que les expreses tu cariño y que no esperemos momentos difíciles. Tristemente el ser humano es así, que solo cuando vienen ya los problemas difíciles de la vida o momentos muy especiales podemos abrir nuestro corazón y agradecer. Muy bien, para Pablo ellos fueron una gran bendición y también, como sabemos, discutían en los sábados en las sinagogas y persuadían a los judíos y a los griegos. Cuando llegó Timoteo y Silas de Macedonia, me encuentran a un Pablo entregado por entero a la predicación. Fíjense, aquí aunque no tenían un sistema para sostener a los predicadores, a los ministros, de todos modos Pablo estaba de tiempo completo a la predicación. Probablemente tenía un poquito más de libertad debido a que trabajaban juntos con Aquila y Priscila. Y bueno, su mensaje, como ya lo sabemos, es testificar a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese era el mensaje, ese era el punto crucial.
cómo las escrituras del Antiguo Testamento daban testimonio de que Jesús era el Cristo. Muy bien. Sin embargo, no todo era buenas noticias, porque tantas discusiones llevó a que un grupo de judíos se oponían firmemente y blasfemaban sacudiéndose los vestidos. Muy bien, miren, esto es importante, ya que esta oposición no es solo una palabra, sino nos describe toda una serie de acciones donde los que están en contra de Pablo están bien organizados, están bien argumentados, pero sobre todo tienen un odio muy profundo. Entonces Pablo se cansa, porque ustedes saben que ya en ocasiones pasadas, cuando los judíos se organizaban, pues él terminaba siendo perseguido o golpeado y él empieza a pasar por un momento muy difícil. Y dice, ¿saben qué? Yo me voy a los gentiles, y encuentra a un hombre que se llama Justo, que era temeroso de Dios, vivía cerca de la sinagoga, y entonces él deja de ir a la sinagoga y se va aquí, y ahí es donde ellos empiezan a tener un poquito más de libertad. También el jefe de la sinagoga, Crispo, también se convierte, también era bautizado. Sin embargo, algo estaba pasando en la vida de Pablo, porque él recibe una visión de noche. Y recordemos, mis amigos, Pablo recibió visiones o el Señor se le presentó en momentos muy especiales, muy cruciales. Y en este caso, él estaba desanimado profundamente. Ojo con la palabra, él estaba deprimido. Él estaba muy triste por la oposición, por los problemas, porque parecía como que no había frutos, porque aunque sí algunos creían, pues había muchos problemas. Y en este momento se le aparece una visión de noche donde se le dice, el Señor Jesús le dice, no tengas miedo, sino que sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Apreciados amigos, creo que aquí nosotros con este mensaje podríamos ya terminar el estudio de la Biblia de este día. Si pudiéramos grabar esto, en los momentos de profunda oscuridad y de tristeza de Pablo, el Señor le dice, no tengas temor, no tengas temor. Porque mis amigos, el Señor Jesús conoce perfectamente al ser humano y sabe que nosotros cuando enfrentamos muchas dificultades nos llenamos de miedo, nos llenamos de ideas de cosas terribles que pueden pasar, de cosas que se pueden desencadenar de una forma catastrófica y nos llenamos de muchas ideas. Y Pablo, siendo un hombre de Dios y Pablo siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, es un ser humano como usted y como yo y tiene temor, pero el Señor le dice, no tengas miedo, sigue hablando, sigue haciendo mi obra, no te calles, sigue haciendo lo que estás haciendo, a pesar de que parece que no tienes resultados, aparentemente tú no estás avanzando, no te detengas. Y apreciados amigos, eso es una orden que el Señor nos da también a nosotros. No te quedes callado, no te desanimes, yo estoy contigo, dice el Señor Jesús. Y cuando Él dice que está con nosotros es porque nos va a ayudar, porque nos va a dar la tranquilidad que Él nos respalda y porque no estamos solos. Y fíjense, mis amigos, lo que hemos dicho varias veces, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque tengo todavía mucho que hacer aquí. Mis amigos, cuando leemos esta frase nos damos cuenta que es este mismo mensaje para usted y para mí. Nada puede tocarnos sin el permiso de Dios cuando estamos cumpliendo su propósito, cuando estamos cumpliendo su obra, cuando estamos haciendo lo que Él quiere. Nada puede tocarnos si Él no lo permite. ¿Por qué? Porque estamos en un propósito para Él. Y en este caso dice, mira, tú estás desanimado y te sientes triste y sientes que no estás avanzando, pero yo aquí tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho que vas a hacer, hay mucho que vas a alcanzar. Quizá hoy no es el momento, pero lo vas a ver. Y bueno, con esta inspiración se quedó 1 año y 6 meses en esa ciudad de Corinto. Se entiende que no hubo una ciudad a la cual Pablo le dedicó tanto tiempo como a los de Corinto. Muy bien, viene también que siguió avanzando, pero quiero irme finalmente a la introducción, el versículo 24 al versículo 28. Aquí se presenta por primera vez un hombre que va a llegar a ser muy importante. Dice que llegó a Éfeso un judío llamado Apolos.
Él era de Alejandría. Recordemos que Alejandría en el mundo, en estos tiempos, tuvo una de las bibliotecas más famosas del mundo antiguo. También de ahí salieron muchos filósofos, muchas personas importantes. Y en este caso sale Apolos, un hombre cristiano, un hombre que aceptó a Cristo. Pero miren cómo es descrito. Era un varón elocuente. La elocuencia tiene que ver con la capacidad de armar argumentos bien elaborados, con bastante conocimiento y sabiduría, pero decirlos de una manera tan sencilla que la gente se queda asombrada al escuchar de manera sencilla cosas muy profundas. En segundo lugar, también se le presenta como poderoso en las Escrituras. Poderoso tiene que ver con fuerza, tiene que ver con el arrojo y con el entusiasmo, pero en el conocimiento en este caso del Antiguo Testamento. Así que vemos a un hombre elocuente, conocedor de las Escrituras. Y fíjate, versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor, es decir, había como sido entrenado. Y no solamente eso, tenía un espíritu fervoroso. Este espíritu tiene que ver con una pasión, no una pasión en el sentido negativo, sino una pasión en el sentido positivo de amor, de compromiso, de arrojo, de entusiasmo. Y dice que este hombre hablaba y enseñaba diligentemente, es decir, con mucha hilación de sus ideas, pero también permanentemente, y él enseñaba. Ahora, cuando él enseñaba solamente le faltaba algo, es que solamente había conocido un poco hasta el bautismo de Juan, le faltaba bastante para conocer. Y entonces cuando él estaba en la sinagoga, Aquila y Priscila, ojo, ese matrimonio que también estaba con Pablo, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente los caminos de Dios. Y fíjate que cómo él recibe con humildad esta instrucción y lo animaron, y entonces, ojo, llegó a ser una gran bendición para los discípulos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Mis amigos, más adelante vamos a escuchar de este hombre, pero lo que podemos ver aquí es que Dios, ojo, no está peleado con las capacidades personales. Al contrario, Dios nos equipa. Al contrario, Dios nos va dando más y más talentos conforme más y más nos dedicamos a su obra. Si hoy te sientes que no tienes todas las habilidades, créeme que en el nombre del Señor Jesús, tú puedes desarrollar muchas más capacidades que hasta el día de hoy no has descubierto. Querido Dios y Padre, nos ponemos en tus manos esta mañana, sabiendo que también como Pablo nosotros hemos pasado por momentos deprimentes, por momentos difíciles, y queremos que esta mañana esas palabras que tú le dijiste a Pablo sean las nuestras. Por favor, ayúdanos a entender que no debemos tener miedo. Ayúdanos a sentirnos fortalecidos porque tú estás con nosotros. Ayúdanos a entender que nada puede tocarnos sin tu permiso, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Bendice nuestros trabajos hoy, bendice a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sigue orando, sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.